Hola, como grupo pequeño de jóvenes estamos empezando una nueva serie de estudios basado en algunas reflexiones que está publicando Félix Ortiz, a la cual él llama a la fe en los tiempos del coronavirus, por lo cual nosotros decidimos dejar también con ese título. Y hoy específicamente vamos a estar hablando del contentamiento. ¿Cómo podemos alcanzar contentamiento nosotros en esta situación que nos toca vivir, que es de repente ajena a nuestra voluntad o a nuestro deseo? Y la pregunta básica a responder sería, ¿qué es el contentamiento y cómo obtenerlo? Pero antes de responder esta o estas preguntas, es necesario que nosotros entendamos que este tema de la pandemia nos ha llevado a nosotros de una etapa a otra. Fuimos pasando por una serie de emociones como incertidumbre, miedo, ansiedad y otras más. Y llegamos finalmente a la aceptación, y es acá donde cobra importancia el tema del contentamiento. Y ojo que aceptación no es lo mismo que resignación, y esto vamos a ir viendo también a lo largo del estudio. Pero antes es importante que definamos qué es el contentamiento. Félix Ortiz define esto y dice que en psicología el contentamiento es un estado mental o emocional de satisfacción que puede surgir de estar cómodo con la situación que estamos viviendo o experimentando. En palabras más simples, la satisfacción podría ser un estado de haber aceptado la situación de uno. Entonces, la persona que experimenta el contentamiento puede tener una actitud y estado de satisfacción a pesar de la realidad que está experimentando, aunque esto no signifique que no exista un deseo de ser posible de cambiar las circunstancias, y especialmente si estas circunstancias son negativas, cambiarlas a mejor. Sin embargo, el sentido de satisfacción no depende de que se efectúe o no el cambio. Él también nos dice que el contentamiento no debe ser confundido con la resignación. La resignación tiene una connotación más negativa, más de abandono, de sufrimiento o de impotencia que nos lleva a la insatisfacción. Sin embargo, la persona que vive con contentamiento tiene una capacidad de encontrar satisfacción en la vida, no debido a las circunstancias, sino a pesar de esas circunstancias. Y el apóstol Pablo es alguien que aprendió el contentamiento. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13, él dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo estaba en prisión cuando escribió esto, así que no era un concepto abstracto para él estaba escribiendo desde su propia realidad. Y en el versículo 11 nos da una pauta muy importante. Él dice, yo he aprendido. O sea que él aprendió el contentamiento. El contentamiento no es algo que aparezca de manera natural en nosotros. Todo lo contrario. Lo que aparece de manera natural en nosotros es el descontento. Por eso es algo que tenemos que aprender. Pablo aprendió a tener esta actitud y ninguno de nosotros debe pensar que este estado no va a venir de manera natural. Hay aprendizajes que son más fáciles. Por ejemplo, nos acostumbramos rápidamente a vivir cómodamente y libre, por decir de alguna manera, pero nos cuesta más aprender a vivir con restricciones y o privaciones, que es la situación que nos toca vivir ahora. A nuestra mente le cuesta aceptar nuevos patrones de conducta, pero es necesario. Pero la verdadera gran pregunta es, ¿cómo se aprende el contentamiento? Porque capaz la mayoría de nosotros ya sepa lo que es el contentamiento, ya tenga un concepto de esto. Pero ¿cómo se aprende el contentamiento? Esta es la pregunta que tenemos que responder para traer este concepto a nuestra realidad. Y para eso hay que volver a nuestro pasaje. En el versículo 11 decía Pablo: y no es la necesidad lo que me hace hablar así, pues he aprendido a tener contentamiento en cualquier circunstancia. Y Patricia nos da también una pauta. Ella dice que hay algo clave que debemos considerar acá. Algo a lo que Pablo le llama el secreto. Y está en el versículo 13 de Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo alcanzó contentamiento. ¿Cuándo? Cuando aprendió que Cristo era suficiente para él.
Entonces nosotros también podemos aprender contentamiento cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. Nosotros podemos llevar vidas de contentamiento cuando nuestra seguridad está en Cristo y no en nuestras circunstancias. Es bueno que como cristianos nos informemos, que estemos pendientes de repente del tuit de Masoleni y de las estadísticas, pero si estamos todo el tiempo sumergidos en esto nomás, en las noticias nomás, y no pasamos tiempo en la palabra del Señor, vamos a entrar en un círculo de ansiedad, en un círculo de desesperanza. Así que en este tiempo no nos olvidemos de pasar tiempo en la palabra de Dios y recordemos que nuestra seguridad está en Cristo y no en las circunstancias. Félix Ortiz también por su parte nos da algunos consejos para alcanzar contentamiento. Primero dice él que es importante practicar el agradecimiento a Dios cada día. ¿Por qué? Porque el agradecimiento nos ayuda a estar concentrados en todo aquello que tenemos y recibimos del Señor, en vez de estar concentrado en lo que no tenemos o no podemos hacer. Segundo, en medio de las circunstancias adversas, busca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar con nosotros en medio del valle de la sombra y de la muerte. Y tercero dice, no pierdas la perspectiva eterna. Si nosotros permitimos que lo fugaz de la vida nos impida ver lo grandioso de la eternidad, no vamos a poder tener contentamiento. Lo que vemos, recordemos que lo que vemos o experimentamos no es toda la realidad que existe. Y a estos puntos yo le quiero agregar algo más que dijo un pastor que se llama Guillermo. Él dice que para tener el contentamiento es importante distinguir y discernir las cosas que son eternas de las cosas que son temporales. Si nuestra visión del futuro solo llega hasta el final de esta vida física, nunca vamos a estar contentos. Por lo tanto, la próxima vez que estemos propensos al descontento, preguntémonos, ¿por cuánto tiempo este asunto va a ser importante? ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? Y la pregunta para la reflexión es, ¿qué le podemos agregar nosotros a estos puntos? ¿O qué consejos podríamos dar para alcanzar el contentamiento? Pero antes de terminar, quiero citar algunas cositas más. El pastor Nicolás Osorio escribió lo siguiente: en términos prácticos, la vida continúa tal cual como siempre ha sido, con Dios en su trono gobernando todas las cosas de acuerdo con su voluntad, y nosotros con la responsabilidad de vivir solo para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Solo que ahora vivimos esas verdades fundamentales en nuevas rutinas, más en casa, más en familia, e incluso siguiendo las recomendaciones del distanciamiento social. Pero es un momento perfecto para que los creyentes demostremos que nuestro todo no es nuestra rutina, sino que en cualquier situación en la que estemos, la vida es comunicar la gloria de nuestro gran Dios. Continúa diciendo él, la vida no ha cambiado fundamentalmente. Nuestras rutinas se ven afectadas por lo que estamos viviendo, pero nuestra realidad sigue siendo la misma. El mismo Dios gobernando todas las cosas, el mismo Salvador siendo poderoso para dar vida eterna, y el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Nuestra vida no es nuestras rutinas. Nuestra vida es comunicar la gloria de Dios. Como dirían Jonathan y Sara Jerez en una canción, vivir es Cristo. Y Pablo es un poco más amplio y dice, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y quiero terminar con esto. Un misionero llamado Henry, que murió en una peste también, unos meses antes de su muerte escribió en su diario personal lo siguiente: parece que el año actual será más peligroso que los anteriores. Quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en Farsi. Después de eso mi vida tendrá menos importancia. Sea que viva o que muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. Y esto fue parafraseado varias veces de la siguiente manera: soy inmortal hasta que termine la obra que Cristo tiene para mí. Y depende de nuestro enfoque de la vida, de cómo miremos la vida, para que esto nos traiga paz o nos traiga desesperanza. Chau, chau.